Si está con nosotros ahora, es probable que sepa lo que significa vivir una vida diciendo constantemente sí, justo donde su corazón grita no. Usted ha logrado el éxito, ha formado una familia, ha criado hijos, pero en algún momento ha descubierto que su territorio personal, su espacio interior, es invadido continuamente. Puede ser por peticiones de parientes a las que le es imposible negarse, críticas insistentes de su pareja que tiene que soportar, o la exigencia social de ajustarse a un ideal que le es totalmente ajeno. Estamos hablando de esa barrera invisible, pero absolutamente necesaria, que separa su yo del resto del mundo. El problema real no reside en las personas que nos rodean, el problema radica en nuestro mecanismo interno, que nos paraliza en el momento crucial. ¿Por qué, siendo adultos y autosuficientes, experimentamos una punzante culpa o un pánico al rechazo cuando simplemente necesitamos proteger nuestro tiempo, nuestros deseos o nuestras finanzas? Esta parálisis no es casual. Sus raíces se hunden en las capas más profundas de nuestra psique, formadas en una época en la que nuestra supervivencia dependía de la aprobación ajena. Para la audiencia madura, para quienes superan los 40, este tema se vuelve crítico. En la juventud, podíamos permitirnos ser más maleables en la persecución del amor, la carrera o el estatus social. Pero ahora que los objetivos principales se han alcanzado, el costo de las fronteras no establecidas aumenta exponencialmente. Las fronteras violadas agotan nuestra energía, conducen al desgaste emocional, deterioran las relaciones íntimas y, lo que es más triste, nos impiden saber quiénes somos realmente, qué deseamos y hacia dónde debemos avanzar. Nuestra dignidad exige que por fin aprendamos a decir no sin la torturante culpa ni el temblor interno. Si está dispuesto a una conversación profunda y honesta sobre cómo recuperar su poder interno y protegerse sin convertirse en una persona fría o egoísta, entonces ha llegado al lugar adecuado. Nuestro canal está dedicado a la psicología académica y seria, aquella que no ofrece trucos rápidos, sino comprensión fundamental y cambios a largo plazo. Si usted valora la profundidad y la sabiduría, por favor, apóyenos con su aprobación y suscripción para que esta conversación vital llegue a otros. Hoy recurriremos al legado de una destacada psicoanalista contemporánea, Nancy McWilliams. Sus obras son una especie de mapa de carreteras para entender la estructura de nuestra alma y nuestras relaciones. Ella nos enseña que nuestra capacidad para establecer límites no es una habilidad de comunicación superficial, sino un reflejo de la estructura de personalidad profunda. Si esta estructura está dañada o subdesarrollada, ninguna frase amable le ayudará, porque internamente ya habremos capitulado. McWilliams considera las fronteras personales como un pilar fundamental de la salud psíquica. Ella muestra que los problemas con los límites no son simplemente una incapacidad para decir no, son la prueba de que no hemos logrado separarnos completamente de las figuras significativas de nuestra infancia. En la edad temprana, la frontera entre el niño y la madre era condicional, nuestros sentimientos, necesidades e incluso pensamientos se percibían como algo compartido. Una psique sana forma gradualmente una línea clara, dándose cuenta, yo soy yo, y tú eres tú. Mis sentimientos son míos, y los tuyos son tuyos. Es precisamente esta conciencia la que nos permite vivir, amar y negarnos con libertad. Cuando la frontera se viola, comenzamos a utilizar defensas psicológicas primitivas de forma inconsciente. McWilliams describe detalladamente cómo una persona incapaz de establecer un límite comienza a fusionarse con los demás o a rechazarlos agresivamente. Consideremos el mecanismo de fusión, muy común en personas dispuestas a sacrificarse. La persona que no puede decir no a una petición está luchando, en realidad, contra el miedo primario al abandono. En su psique, la negativa se percibe no como ahora no puedo ayudarte, sino como si digo, no, dejarán de amarme, perderé la conexión y me quedaré solo. Para evitar esta catástrofe emocional, se funde con la necesidad del otro, ignorando la suya propia. Su mundo interno se vuelve permeable, siente la culpa ajena, las ansiedades ajenas, las expectativas ajenas, como si fueran propias. Imagine que su hijo adulto le pide una gran ayuda financiera, aunque usted sabe que es imprudente. Si sus fronteras son débiles, usted no verá su petición como un problema separado de su hijo. Usted sentirá su desesperación como si fuera suya, su culpa por pedirla, como su propia culpa por no poder dársela.
Usted entregará el dinero no por sentido común, sino para evitar su propio dolor interno, causado por el estado emocional del otro. Pero una frontera no es un muro levantado con agresión. Una frontera íntima y sana le permite estar cerca, pero permanecer separado. Le permite escuchar el dolor del otro, pero no cargarlo sobre sus hombros, respetar la opinión ajena, pero no permitir que sustituya la suya propia. La frontera es un filtro que deja pasar el amor y el apoyo, pero detiene la manipulación, la crítica y las exigencias no deseadas. El proceso de restauración de fronteras comienza con la conciencia de que nuestra negativa o nuestro no destruye el mundo ni arruina las relaciones, siempre y cuando estas relaciones se basen en el respeto mutuo. Si una relación se destruye por su negativa, significa que, desde el principio, no se basó en el afecto, sino en su sumisión y funcionalidad. McWilliams nos enseña que nuestra madurez es la capacidad de asumir la responsabilidad por nuestros propios sentimientos y nuestro espacio, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el egoísmo. Cuando hablamos de la incapacidad para establecer fronteras íntimas, según Nancy McWilliams, estamos hablando de la persistencia de experiencias prepersonales en nuestra vida adulta. Nuestra psique, como un disco duro antiguo, almacena la creencia temprana de que solo se puede sobrevivir si se es lo más conveniente posible para la figura significativa del entorno. Nuestra tarea en la madurez no es simplemente aprender un par de frases para negarnos, sino reescribir este código profundo. McWilliams demuestra que las personas con fronteras difusas o violadas a menudo recurren a la identificación proyectiva. Este es un mecanismo extremadamente complejo y, desafortunadamente, muy común. Opera de la siguiente manera: usted no puede tolerar un sentimiento propio que considera desagradable. Por ejemplo, su propia agresión, porque la gente buena no se enoja, o su propia avaricia, porque hay que compartir siempre. Inconscientemente, usted expulsa este sentimiento hacia otra persona y luego la provoca para que actúe de acuerdo con ese sentimiento. Imagine que usted, exhausto después del trabajo, siente irritación por el volumen alto de la música del vecino, pero es incapaz de comunicárselo directamente para proteger su paz. Se activa la prohibición. No debo ser conflictivo. Su agresión no expresada y su tensión interna no desaparecen. Pueden llevarle a comportarse de manera marcadamente pasiva o, por el contrario, a hacer ruido demostrativamente con los utensilios. El vecino, sintiendo esta agresión no verbal y su tensión, comienza a irritarse de verdad y quizás, sube aún más el volumen. En ese momento, usted experimenta un alivio interno. ¿Ves? Él es el malo, él es el agresivo y no me respeta. Yo solo estaba sufriendo en silencio. De esta manera, usted evitó la responsabilidad por su propia agresión, la que no podía aceptar, pero sus fronteras resultaron ser aún más violadas y la relación empeoró. Este es un ciclo interminable y autodestructivo. Para romper este ciclo, necesitamos dominar la capacidad de separación. Esto significa reconocer que nuestros sentimientos y los sentimientos ajenos son dos realidades distintas. McWilliams subraya que la personalidad madura se apoya en una autoestima relativamente estable. Cuando decimos no, debemos sentir internamente: mi negativa no me convierte en una mala persona. La personalidad inmadura, privada de esta estabilidad, a menudo recurre a la idealización y la devaluación. Este es otro factor poderoso que destruye las fronteras. Al comienzo de una relación, amistosa, laboral o personal, esta persona idealiza a la pareja. Es perfecto, resolverá todo, confío totalmente en él. Esto es una completa anulación de fronteras a través de la admiración. La idealización siempre exige la fusión. Pero cuando la pareja comete inevitablemente un error o exige un servicio a cambio, es instantáneamente devaluada: es horrible, me ha traicionado, debo rechazarlo y protegerme. El establecimiento de fronteras saludable, por el contrario, requiere ver a la otra persona de manera integral, con sus defectos, sus virtudes y, lo más importante, con su separación. Si su pareja le exige algo inaceptable, usted debe ser capaz de decir no sin dejar de quererla o respetarla. Usted separa su acto de su persona. Usted dice: te quiero, pero no puedo darte mi dinero, o mi tiempo, o mi consentimiento. Esto es una frontera madura, aceptación del otro mientras se mantiene el propio yo.
McWilliams también llama nuestra atención sobre el fenómeno del vacío interno, que a menudo se disfraza de la necesidad de ser útil. Muchas personas mayores de 40 años, al darse cuenta de que no pueden establecer una frontera, intentan llenar este vacío interno cumpliendo con las exigencias ajenas. Se cargan de trabajo, asumen responsabilidades de otros, solo para no quedarse a solas consigo mismas y no enfrentarse a ese vacío. En este caso, la frontera no se establece porque la función de servir a los demás se convierte en la única manera de sentirse vivo y necesario. Para nosotros, esto significa que el trabajo con las fronteras no es solo un trabajo sobre el comportamiento externo, sino un trabajo sobre el fortalecimiento del valor interno. Si usted siente su valor independientemente de cuán útil sea para los demás, decir no, se vuelve mucho más fácil. Si su yo es estable, la decepción o incluso la ira ajena no podrán conmoverlo. En la próxima parte, examinaremos exactamente cómo podemos comenzar a construir este pilar interno sin destruir nuestras relaciones más cercanas. Hemos establecido que nuestra incapacidad para establecer fronteras no se origina en la falta de cortesía, sino en una carencia de apoyo interno que nos obliga a evitar el conflicto a costa de nuestro propio agotamiento. El trabajo de Nancy McWilliams demuestra que, para las personas maduras que se enfrentan a relaciones complejas y de larga duración, conyugales, parentales o laborales, es fundamental dominar el principio de la confrontación madura. Esto no significa agresión, ni ataque, sino una declaración tranquila, firme, pero afectuosa de nuestra separación. Para empezar, es crucial entender que el miedo al conflicto es a menudo el miedo a la pérdida del afecto o la aprobación. Este miedo, como ya mencionamos, está arraigado en la estructura psíquica temprana. Para superarlo, McWilliams sugiere dominar el mecanismo del discernimiento. El discernimiento implica que usted aprende a separar la necesidad de la otra persona de su conducta manipuladora o su reacción negativa. Imagine la situación: usted le dice no a un ser querido ante una solicitud de apoyo económico, ya que esto dañaría sus propios planes. En respuesta, esa persona comienza a actuar de manera ofensiva, llora o le acusa de ser insensible. La personalidad inmadura se fusiona instantáneamente con esos sentimientos, asume la culpa y cede, diciendo, sí. La personalidad madura, apoyándose en el discernimiento, hace lo siguiente. Reconoce la necesidad: veo que estás molesto y que es un momento difícil para ti. Esto no niega su dolor. Separa su decisión de la reacción ajena: tu enfado es tu reacción a mi decisión. Mi decisión se mantiene firme porque es lo correcto para mí. Esto implica no asumir la culpa por los sentimientos del otro. Mantiene la frontera, ofreciendo una alternativa: no te daré el dinero, pero estoy dispuesto a ayudarte a encontrar un asesor o a elaborar un presupuesto. Se mantiene la frontera, pero se preserva el respeto. El punto clave aquí es la capacidad de soportar la decepción y la ira ajenas, sin sentirse responsable por sus emociones. McWilliams sostiene que una personalidad sana es capaz de experimentar ansiedad cuando es rechazada, pero no caer en el pánico de abandono. Es precisamente esta diferencia entre la ansiedad, un sentimiento normal, y el pánico, un sentimiento destructivo, lo que determina si usted se mantendrá firme en su frontera. Otro mecanismo significativo que nos impide establecer límites es la convicción de nuestra responsabilidad omnipotente. Es la sensación de que usted está obligado a resolver los problemas de todos a quienes ama. Esto es una herencia de aquel periodo de la infancia en el que usted sentía que el bienestar de sus padres dependía de su comportamiento. Para romper con esta convicción, es necesario dominar la regresión positiva. Esto significa que usted se da conscientemente el derecho a su propia debilidad y a la necesidad de ayuda de los demás. La persona que siempre dice sí nunca da a los demás la oportunidad de cuidar de ella, y por lo tanto, se niega a sí misma el derecho a la vulnerabilidad humana. Cuando usted se permite decir, estoy agotado, no puedo hacerlo ahora o yo también necesito ayuda, no solo protege su frontera, sino que también hace que la relación sea más honesta y recíproca. Usted transita del rol de salvador omnipotente al rol de compañero en igualdad. McWilliams enfatiza que para las personas maduras, especialmente aquellas que han educado hijos o han liderado equipos, la renuncia a la omnipotencia es el paso más difícil, pero también el más sanador. Si usted constantemente carga con la responsabilidad ajena,
esto no lo convierte en una mejor persona, solo fortalece su ilusión de control, y en última instancia, conduce al agotamiento. Una frontera sana significa, yo soy responsable de mí y de mis acciones, y tú eres responsable de ti y de tus acciones. Finalmente, el trabajo con las fronteras está íntimamente ligado a la autenticidad. Usted no puede saber dónde termina usted y comienza el otro si no sabe quién es usted realmente. Esto implica que es necesario cesar conscientemente el uso del yo falso, esa máscara de conveniencia e idealidad que usted ha llevado para ganarse la aprobación. Las fronteras son la vía para comunicar al mundo su yo verdadero. Solo cuando usted es honesto consigo mismo, puede ser honesto con los demás al decir no a lo que no le conviene. En la próxima parte, examinaremos pasos concretos para fortalecer esta base interna sin destruir las relaciones. En las partes anteriores, hemos determinado que el trabajo con las fronteras es, ante todo, una labor de restauración de la estructura interna y la autenticidad, y no simplemente un conjunto de trucos de comunicación. McWilliams señala que, para alcanzar límites íntimos y duraderos que lo protejan sin aislarlo, es esencial aprender a emplear mecanismos de defensa más maduros en lugar de los primitivos. Debemos pasar de la escisión, ver a los demás como puramente buenos o puramente malos, y la fusión a la supresión y el humor. La supresión, que no debe confundirse con la represión o la pasividad agresiva, es un mecanismo que le permite a la persona madura posponer conscientemente un sentimiento o una exigencia desagradable para centrarse en algo más importante. Cuando siente culpa después de decir no, no necesita intentar inmediatamente comer para olvidarla o trabajar para compensarla. Debe reconocer, sí, siento culpa, porque así me enseñaron. Es incómodo, pero ahora no voy a gastar energía en este sentimiento. Lo aceptaré como un hecho, pero seguiré haciendo lo que considero correcto. Este proceso fortalece su autonomía. Usted maneja el sentimiento, y no el sentimiento maneja su conducta. El humor, por su parte, es considerado por McWilliams como la forma más elevada de defensa psicológica. Es la capacidad de ver la situación desde afuera, reconociendo su seriedad, pero sin permitir que capte por completo sus emociones. El humor surge cuando usted se da cuenta del contraste entre el dramatismo de las expectativas ajenas y su propia realidad sana y limitada. Si alguien intenta manipularlo exigiéndole un sacrificio, y usted percibe internamente lo absurdo de esa manipulación, puede optar por no entrar en una discusión airada, sino responder con una sonrisa ligera, firme y que establece distancia. El humor se convierte en una herramienta que le permite mantener la frontera sin destruir la relación con agresión, sino canalizando la tensión hacia una sana distancia. Para construir un territorio personal estable en la madurez, McWilliams sugiere centrarse en 3 pilares de trabajo interno. En primer lugar, el desarrollo del yo observador, o self-observador. Es la capacidad de mantenerse constantemente en la posición de observador de sus propias reacciones. Cuando siente que está a punto de decir sí por miedo, el yo observador debe intervenir y preguntar, ¿de quién es este miedo? ¿Es mío, o es un miedo que heredé del niño que temía ser abandonado? Esto le da la pausa necesaria entre el estímulo, la petición, y la reacción, la sumisión. Sin esta pausa, la frontera es imposible. En segundo lugar, la aceptación de la responsabilidad limitada. Debe revisar sus relaciones con figuras clave, pareja, hijos adultos, padres, y declarar, interna y conscientemente, la devolución de su responsabilidad. Usted no es responsable de la felicidad ajena, de su carrera, de su bienestar financiero y, lo más importante, de sus sentimientos ante su negativa. Su responsabilidad es únicamente sobre sus acciones y sus fronteras. En tercer lugar, la elaboración de la intimidad genuina. Las relaciones íntimas verdaderas y sanas solo son posibles entre 2 personalidades separadas. Las fronteras no son el final de la cercanía, sino su comienzo. Si usted puede decir no sin culpa, le está dando permiso a su pareja para ser quien es, y a usted mismo para ser completamente quien es. Esto hace que la cercanía sea profunda, porque se basa no en la dependencia mutua o el miedo, sino en la libre elección de 2 personas completas. Así, su no en la madurez no es solo una negativa, es una afirmación de su personalidad. Es un acto que declara al mundo, me valoro. Existo por separado.
Y soy responsable solo de mí mismo. Esta es quizás la tarea más importante que enfrentamos después de los 40 años, cuando el tiempo se convierte en el recurso más caro e irreemplazable.